Saludos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Les saluda su hermano Fernando Franco, a nombre de nuestro hermano César Sánchez, titular de esta clase, Rosa de Sarón. Hermanos, estamos nuevamente agradecidos con el Señor por concedernos nuevamente estar reunidos de manera virtual a través de nuestras clases de escuela bíblica dominical, y agradecidos con las oraciones intercesoras que estamos haciendo unos por otros. Gracias, hermanos, por sus oraciones, esperando en el Señor que todos y cada uno de los enfermitos se alivien conforme a la voluntad del Señor. Los que están acudiendo a sus trabajos, saliendo a la calle porque deben de, por X o Y razones, ¿verdad? Bueno, pues también suplicando por la protección divina, por la protección por parte de nuestro Señor, y que conforme a su voluntad, pues esta contingencia pueda pasar en los tiempos de Dios, que ya quede en el pasado, conforme a la voluntad de Dios. Mientras, no debemos de perder el ánimo, debemos de echarle ganas. Juntos como iglesia estamos en estos días celebrando nuestro aniversario número 114, y estamos, en el buen sentido de la palabra, muy motivados y orgullosos, pero no un orgullo malo, sino nos sentimos muy bien porque nuestra iglesia permanece por la gracia y misericordia de Dios, no por nuestros méritos, hermanos, sino por la gracia y misericordia de Dios. Bueno, hermanos, ustedes saben que estamos viendo las lecciones de nuestra revista en los temas llamados Conforme al Corazón de Dios, una mirada renovada a los 10 mandamientos. Hemos estado viendo los 10 mandamientos, pero como dice el título, una mirada renovada, una mirada fresca, volviéndolos a analizar. El tema de hoy es honra a los padres. Honra a los padres. Vamos a entrar al primer mandamiento en cuanto a nuestra relación con nuestros semejantes, con las personas. Los primeros 4 habíamos visto que era en cuanto a nuestra relación con Dios. Ya los cubrimos en las 2 sesiones anteriores. Pon a Dios primero, honra a Dios, y ahora es honra a los padres. Y vamos a ver lo importante ante los ojos de Dios, y por lo tanto debería también, o debe de ser así, ante los nuestros, de este mandamiento que deja el Señor. Vamos a explicarlo a detalle. Es necesario hacerlo, es una gran necesidad. Por eso el tema de una mirada renovada a los 10 mandamientos es tan necesario para estas nuevas generaciones, para las miles de millones de almas que están ahorita en estos momentos en nuestro planeta, que son ya cerca de las 8,000 millones de almas en este planeta, número máximo que hace unos años hubiera sido tal vez hasta inconcebible pensarlo. Pero ¿qué tiene que ver todo esto? Pues estamos viendo, definitivamente nosotros como cristianos debemos de tener nuestra vista entrenada, nuestra vista espiritual, a eso me refiero, y ver los efectos tan dañinos, tan negativos que tiene la sociedad, no solamente en nuestra ciudad y en nuestro estado y país, sino en el mundo entero. Esa es la realidad. Y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera, no en mis fuerzas. Yo me pongo en las manos del Señor. De hecho, ahorita les voy a pedir que me apoyen en oración, porque es necesario tocar estos temas y realmente que cada uno de nosotros tomemos la parte que corresponde, porque así debe de ser,
Por eso es la palabra de Dios, para edificarnos, para ayudarnos a crecer en el conocimiento del Señor y luego aplicar ese conocimiento en nuestras vidas. Sino qué caso tendría, sucedería lo que dice la palabra de que nos estaríamos engañando a nosotros mismos, siendo solamente oidores, estar oyendo solamente la palabra, pero no siendo hacedores de la misma. Todos necesitamos ajustarnos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Cierren sus ojos, por favor, hermanos. Padre eterno, mi Dios, que estás en el cielo, Padre, a ti nos acercamos, mi Dios, alabando tu nombre, dándote a ti, mi Dios, la honra y la gloria debida a tu nombre, mi Dios. Sabemos que si somos algo, no es por nosotros mismos, es por tu gracia y misericordia. Gracias por todas tus bendiciones, mi Dios, por concedernos llegar para una semana más o otro domingo más. Gracias, mi Dios, por cuidar de nosotros. Y Padre, gracias por la vida y la salud que nos concedes para poder compartir estas lecciones todos juntos, escucharlas y aprender de ellas, desde tu servidor y todos y cada uno de los hermanos y amigos que nos visitan, mi Dios, en nuestras clases virtuales y en las predicaciones y demás enseñanzas también, Padre. Gracias también por los 114 años que nos has concedido como iglesia, mi Dios. Que nuestro candelero siga firme y encendido, mi Dios, te lo rogamos. Bendícenos en esta lección, Padre, guíanos, que tu Espíritu Santo nos ilumine, mi Dios, y que nos ayude, mi Dios, a asimilar y a poner en práctica tu palabra, mi Dios. Pedimos también perdón por nuestros pecados y faltas, mi Dios, es necesario. Y Padre, gracias por todo esto, nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Y como lo dije en la oración, sabemos que no solamente somos hermanos de la iglesia, tal vez de otras iglesias o hermanos, inclusive tal vez, ya estando en el internet, pues pueden ser de otras denominaciones o amigos y visitantes o familiares y amigos y conocidos de los miembros de la iglesia. Sean todos bienvenidos a estas clases bíblicas. Bueno, como les dije, el tema de hoy es honra a los padres y vamos a ver lo importante de esto. Está basado en Éxodo 20, donde están los mandamientos, donde, vuelvo a repetir, el Señor le entrega a Moisés los mandamientos y también hemos explicado que dándole ese enfoque renovado, esa mirada renovada a los 10 mandamientos, pues lo vamos a tratar de hacer conforme al corazón de Dios, así como fue descrito David. Y también vemos porciones. Hoy vamos a ver una porción que reconocemos como una de las historias más tristes que podemos encontrar en la Biblia. Y pues tenemos que analizarla y ver con ojos bíblicos, conforme al corazón de Dios, qué fue lo que pasó ahí. Tenemos que verlo así, hermanos. Disculpen, hermanos, para que no se me seque la garganta. Miren, vamos a buscar ahí en las Biblias y tener listo el pasaje de Éxodo 20:12. Éxodo 20:12. Y también, si pueden, por ahí poner un separador en Segunda de Samuel, segundo libro de Samuel, 15, del 7 al 14 va a ser. Miren, esto es así. Vuelvo a explicar algo que he dicho tal vez en otras clases, pero que no, pues como son diferentes clases y no todo el mundo atiende todas las clases o no le tocan esas clases en específicas en las que lo menciono. Por eso mis clases trato de apegarme a lo más posible a que duren la hora de la escuela bíblica dominical, para no sacrificar contenido. Yo sé que puede ser pesado estar pues tal vez una hora completa escuchando una lección, pero al ser virtuales pues tienen la ventaja de que
pues pueden escucharla tal vez 10, 15, 20 minutos, ponerle pausa, ir a echarse un cafecito, una caminada o ir a trabajar y luego después volver a retomar y a fin de cuentas completar la hora de estudio. Pero déjenme decir lo siguiente. Los cristianos tenemos el deber de ser muy observadores. El Señor quiere que seamos observadores, que escudriñemos siempre las cosas, especialmente su palabra. Y desde el principio, desde la creación del hombre, y que el hombre estuvo expuesto. ¿Expuesto a qué? Bueno, en este caso, en la historia de Génesis, vemos la historia del huerto de Edén. El hombre estuvo expuesto al enemigo, a Satanás, para sembrar dudas, sembrar mentiras, o como dicen en la Biblia y también dichos populares, para sembrar cizaña, para corromper el corazón del hombre y hacerlo caer. Y lo logró. El núcleo, la célula base para las personas, y conforme va creciendo el número, primeramente en una familia. Entonces la familia es la unidad básica. Y lo he explicado, lo vuelvo a repetir. Nuestras iglesias, nuestras congregaciones están conformadas por familias. Nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro país está conformado por familias. La familia es la unidad básica, ¿sí? Y cuando doy temas me gusta tratar de ser lo más explícito e inclusive abarcar todo lo que se pueda de material, aunque sea externo al tema, pero que va a servir para reforzar el tema y que no quepan dudas. Y haciendo honor a la verdad, y especialmente a la única verdad genuina que hay, que es la bíblica, que es Cristo y su palabra, obviamente y bíblicamente me estoy refiriendo a la familia en la que es papá, mamá y los hijos. Lo que es más de esto, de mal procede, así como lo dijo el Señor. Lo que es más de esto, de más procede. Ahí lo decía de que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Pero también aquí entra en cuestión de que la familia es papá, mamá e hijos, ¿verdad? Y lo que es más de esto, otra alteración, adulteración o corrupción, pues ya es algo malo. Es de llamar la atención nuestra como pueblo de Dios a esto, que se ha perdido porque se ha dejado perder. Y voy a hablar de manera inclusive como ser humano. Tengo que hablar así para ser inclusivo y decir, y cuando digo inclusivo me refiero a incluir a todas y cada las demás personas, no inclusivo en el término moderno que lo manejan, ¿verdad? Que también está alterado y corrompido. Hemos perdido de vista el análisis, la verdad bíblica, de que después de que Dios da sus mandamientos, los primeros 4, en cómo manejar nuestra relación para con Él, Dios. Cómo manejar la relación para con Dios, que es lo máximo. El único y verdadero Dios, el Ser Supremo, el Omnipotente, el Omnisapiente, el Omnipresente, el Eterno, el Inmutable, Justo, Santo, y todos los demás atributos que usted pueda recordar del Señor. Y enseguida de los mandamientos en cuanto a Él, introduce el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre. Fíjense la importancia que Dios le da
a esta situación, a esta necesidad de honrar al papá y a la mamá, honrar a los padres, que lo ponen seguidita de los mandamientos en los que se dice que lo honres a Él como Dios. Es definitivamente lo más importante es honrar a Dios y enseguida de ahí honrar a los padres. Es fundamental, es esencial, indispensable, es crítico respetar ese mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Miren lo que dice la palabra de Dios ahí en Éxodo 20:12, donde está este mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El apóstol Pablo lo cita como el primer mandamiento con promesa, lo cual es cierto. Aquí se da una promesa. Es una promesa condicional. Sí, una promesa condicional. ¿Qué significa eso? Que es una promesa que se va a cumplir si se cumple una condición. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Si honras a tu padre y a tu madre, Dios te promete alargar tus días en esta tierra. Lo cual significa que si tú no honras a tu padre y a tu madre, estás expuesto a que Dios acorte tus días de vida en esta tierra. Así es de sencillo. Yo hablo mucho o menciono mucho lo del sentido común bíblico. Le agrego la palabra bíblico. En la vida debemos de tener sentido común. Hay tantos males que nos podríamos evitar como sociedad, en la familia, en el trabajo, y en muchos otros lugares donde nos desenvolvemos, si aplicáramos sentido común. Se ha perdido mucho el sentido común. Hay mucha torpeza, hay mucha necedad en los seres humanos. Pero como cristianos debemos de tener sentido común cristiano. ¿Qué significa esto? Que de usted de tanto leer y leer y leer la Biblia y estudiarla como debería de ser, va a ir desarrollando ese sentido común bíblico. Va a ver cuando las cosas cuadran o no, cómo deberían de ser, el deber ser, ¿sí? Entonces, si tú no honras a tu padre y a tu madre, ¿qué te dice el sentido común bíblico? Si aquí la promesa es de que se te van a alargar los días, pues de que si no lo haces, pues sucede lo contrario, ¿va? Si no los honras, pues se te va a cortar la vida. Ahora, alguien puede decir, yo he conocido gente que no honra a su padre y a su madre y ha vivido mucho. Dios es soberano y misericordioso. No podemos negar la realidad de que si esos padres sabían que tenían un hijo o una hija contumaz, rebelde, que no los honraba, y a lo mejor ellos pues pusieron a esos hijos o a esa hija o ese hijo en las manos de Dios suplicándole, ten misericordia de él, tú sabes que no nos honra, pero no queremos que perezca. Tú no sabes de las oraciones de los padres hacia Dios en favor de los hijos. Tenemos el ejemplo de Job, tremendo, ¿va? Todos los días ofreciendo holocausto o sacrificio por si sus hijos hubieran pecado. Entonces, cuidado con aquellos que dicen, yo les he faltado respeto a mis padres siempre y a mí, mírenme, ya estoy viejo. Cuidado, cuidado porque Dios no puede ser burlado. Cuidado. Vimos en la clase anterior qué significaba honrar a Dios. Bueno, ya no somos entonces ajenos al concepto de honrar. Honrábamos a Dios de dos maneras, siendo nosotros honrados, viviendo honradamente, y la otra parte de la palabra honra es reconociéndole a Dios sus virtudes, sus atributos, su grandeza, y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, déjenme decirles algo.
porque cualquier persona puede estar escuchando este video. Sabemos, es conocido, que los padres, los papás, no son perfectos. Nadie lo es. Nadie lo es excepto nuestro Señor Jesucristo. Dios promete la perfección a sus hijos hacia el final de todo el proceso que Él está llevando a cabo con todos y cada uno de nosotros. La obra que está haciendo en nosotros, dice la palabra de Dios, al final la va a perfeccionar. ¿Y cómo va a la perfeccionar? Pues cuando inclusive ya seamos despojados completamente de este cuerpo terrenal que está propenso a caer en el pecado. Cuando ya seamos vestidos de incorruptibilidad, de inmortalidad, con un cuerpo glorioso, con una naturaleza que ya no va a estar expuesta y vulnerable a la caída. Por lo tanto, mientras estemos en el cuerpo, mientras no estemos en ese estado, somos imperfectos. Pero los papás, pues tampoco son la excepción. ¿Qué estoy diciendo? Aquí el mandamiento es muy claro. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No mete ninguna cláusula de exclusión o de excepción. No dice, honra a tu padre y a tu madre si tú te llevas bien con ellos. No dice, honra a tu padre y a tu madre si ellos no cometen errores. No dice, honra a tu padre y a tu madre si y solo si no son borrachos o adúlteros o golpeadores o abusadores, chantajistas, abusivos, descuidados, que te abandonaron. No pone condiciones. El Señor no pone condiciones, Él da una orden. Se les llama mandamientos. Y el mandamiento es honra a tu padre y a tu madre, sin cláusulas. Y alguien puede decir, pues qué difícil me la pone, porque mi papá y mi mamá me abandonaron cuando yo estaba chiquito. O cuando son hijos nada más creados por uno solo de los padres, porque mi papá nos abandonó o mi mamá nos abandonó. O nos quedamos así, pero eran bien abusivos, nos golpeaban, nos explotaban, desde niños nos sacaban a trabajar y ellos ahí echadotes en la casa para mantenerlos nosotros con lo que pedíamos, causando lástima en los semáforos. O sea, un sinfín de historias. Bueno, sabemos que pasan esas situaciones y ahí entra lo interesante, que aún y con todo Dios exige que se honre al papá y a la mamá. Honra a tu padre y a tu madre. Claro que aquí entra precisamente la sabiduría de Dios, que la podemos obtener a través del estudio profundo, constante de su palabra, de cómo lidiar con cada situación. Por ejemplo, no, pues mi papá es alcohólico, mi papá es esto. Pues obviamente no vas a poder tú honrar esa parte de tu papá de que, oh, no, mi papá es súper alcohólico y no, qué bárbaro, si vieras cómo aguanta y no, obviamente no. Obviamente no, pero tampoco te vas a ir al extremo de decir, yo tengo el permiso de deshonrarlo y faltarle al respeto por el hecho de que es un alcohólico. No. Maneja templanza, dominio propio, sabiduría de Dios. Sí, tu papá no es perfecto, sí tiene ese defecto. Si es un golpeador o un abusador, no te está diciendo hónralo aguantándote los golpes y los abusos de tu papá hasta que te mueras. No, pues te alejas o buscas la manera de salir de esa situación de riesgo y de abuso, pero sin maldecir, sin desear el mal, sin buscar la destrucción de. Ahorita van a entender todo esto que estoy diciendo de por qué lo digo, ¿va? Pero ya lo estoy anticipando de manera sumarizada, así, de que busquemos en la palabra de Dios la sabiduría de Dios para cómo lidiar cada situación, pero a fin de cuentas, hay que honrar al padre y a la madre.
es básico para el orden, es básico para la armonía en el mundo, es básico para que sobreviva la iglesia, la sociedad y el mundo. ¿Por qué el mundo está en caos? ¿Por qué hay tanta falta de respeto por las autoridades? ¿Por qué hay tanta autopermiso de hacer lo malo? Todo está basado en lo torcido del pensamiento humano en cuanto a cosas que el Señor dejó bien establecidas. Si tú violas este mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre, en pocas palabras, si no los honras a ellos, tampoco vas a honrar al papá y a la mamá de tu amigo, de tu compañero de trabajo, de tu compañero de escuela, del profesor, del pastor, del maestro de Biblia, del policía, porque si no honras a tu padre y a tu madre, que es lo básico, el respeto por los mayores, por los tutores, por los mentores, por la gente mayor que tú, no vas a respetar entonces a nadie. Y vas a ser una persona caótica, rebelde, problemática, siempre viviendo en problemas y queriendo que alguien venga y siempre te saque de ellos porque crees que lo mereces, que así debería de ser, cuando no es así. La verdad, y por eso les dije, vamos a hablar como debe de ser. Por eso el mundo está patas para arriba, hermanos. Porque hubo personas que tal vez nunca entraron en contacto con esto. El autor menciona de que los hispanos o latinos no somos ajenos al concepto de honra a tu padre y a tu madre. Se nos inculca de manera cultural en los países latinos e hispanos el crecer en familia y que para que haya un orden en la familia, pues tienes que respetar a los papás y también a los tíos y a los abuelos, o sea, a las gentes mayores, para que haya un orden y una disciplina, un respeto, para que las cosas puedan avanzar. Muchos crecen en un ambiente o han crecido en un ambiente en el que pues está la familia y los papás ponen reglas, normas, vas a la escuela, este es tu horario para hacer tareas, este es tu horario para salir a jugar, este es tu horario para que regreses a la casa y te alistes para dormir y te acuestes temprano y todo ese tipo de cosas es armonía, es reglas, son normas de la vida. Pero si te brincas eso, no dando honra a tus padres y a los mayores, entonces todo se vuelve un caos. Y por eso el mundo está así. Por eso el mundo está en caos. Por eso tenemos gente hipócrita, sí, gente hipócrita, que van dizque a protestar, ¿verdad? De algo que no está mal protestar y hacerlo de manera ordenada y decente, como lo dice la Biblia, hacerlo todo decentemente y con orden, ¿verdad? No, ellos creen que su manera genuina de protestar es estar haciendo saqueos, robando, golpeando, matando o asesinando a policías o autoridades o inclusive personas que les dicen lo que están haciendo no está correcto, usted cállese y pum, lo matan, ¿verdad? Las noticias están llenas de eso. Si usted sigue noticias, si usted analiza noticias, que pienso yo en lo personal que todo el mundo debería hacerlo, ¿verdad? Para saber en qué condición estamos, ¿verdad? ¿Y para qué? ¿Para estar de morbosos? O para... No, 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 no. No es para eso. Es para que usted corrobore que el Señor le dijo, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, sin afecto natural, amantes de los deleites más que de Dios.
pues por eso el mundo está como está. Y por eso hacen sus propias leyes corruptas, según su corrupto pensamiento, ya torcido. Y lamentablemente pasan muchas otras cosas malas como consecuencia de eso. Pasa en nuestra sociedad, lo vemos en las escuelas, con muchachitos faltándole al respeto a los profesores, retándolos, desobedeciéndolos, hablando en lenguajes profanos, haciendo tontería y media en las redes sociales, desde inmoralidad sexual a temprana edad, lenguaje profano, sin respeto a los mayores, sin respeto a Dios, ni entre ellos mismos tampoco. O sea, en pocas palabras, no quieren ni respetan a nadie. Y eso es un caos, pero profetizado en la palabra de Dios, que así habría de ser. Por eso debemos vivir con sabiduría. La historia triste de la vida presentada aquí en la Biblia es un pasaje difícil, hermanos. La verdad, yo lo considero un pasaje difícil y muy triste, y sí, cierto, es muy triste. Los que están familiarizados con la historia de David y de sus hijos, especialmente con la de David y Absalón, ya pueden saber a qué me refiero. Dice ahí, segundo libro de Samuel, capítulo 15, versículo del 7 al 12, déjenme lo leo. Al cabo de 4 años, aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón, a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió a Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. El trasfondo de esta historia, hermanos, y voy a tener que, a mi estilo muy personal de enseñar, pero procurando ser lo más bíblico, voy a decir lo siguiente. Siempre lo he dicho y lo repito, me encanta la Biblia. Y yo sé que varios predicadores y expositores han dicho también esta frase, no es personal. Yo no me atribuyo nada de eso. De que presenta a las personas tal y como son, no las maquilla como lo hacen los libretos y los scripts de novelas y películas del mundo, ¿verdad? No los maquilla, no trata de ocultar cosas, no trata de edificar una imagen falsa, ¿no? David, del cual estamos obteniendo parte del título de nuestras lecciones, conforme al corazón de Dios. David fue llamado un varón conforme al corazón de Dios. ¿Y quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿Sí? No fue un título que le dieron los hombres, el Señor mismo le dio este título, un varón conforme a mi corazón. Pero también, porque si nomás decimos eso, podría quedarse uno: oh no, pues entonces David fue perfecto. Qué bárbaro, qué título. Pues sí, qué bárbaro y qué título. Pero también qué bárbaro, qué errores también cometió, ¿verdad? No estamos juzgando a David, estamos en una lección que Dios dejó plasmada en su palabra para que aprendamos. La palabra de Dios dice muy claramente en el Nuevo Testamento que todas las cosas que sucedieron a los antiguos las dejó el Señor escritas para nuestro ejemplo. Tiene un propósito todo esto. Esta historia triste tiene un propósito. Déjenme decirlo así. Para los que creen que, y me voy a llevar de corbata
a otras religiones y me voy a llevar de corbata a unas sectas, ¿verdad? Que creen que, no, si el hombre se le permitiera tener varias esposas, varios hogares, sería perfecto y sería feliz, ¿verdad? Y ya se ven ellos ahí con su harem, ¿verdad? Y que no haya problema en tener 2, 3 esposas, ¿verdad? No va a decir nombres, ustedes saben perfectamente qué religión maneja mucho lo de la poligamia y qué secta cristiana, ¿verdad? Lo digo entre comillas para los que nada más escuchan el audio, lo estoy diciendo entre comillas, cristiana, que promueve la poligamia detrás de bambalinas. Miren, para aquellos que digan, no, pues el Señor le permitió a David tener varias mujeres, ¿por qué nosotros no? Y eso ya estaba la ley y todo el rollo. No, el Señor no permite las cosas así dando el permiso diciendo yo te bendigo haciendo esto, no. Y es un tema muy aparte lo de la voluntad permisiva de Dios. O sea, Dios permite que pasen cosas porque no va a estar todo el tiempo protegiéndote en el aspecto de que no te va a dejar hacer esto porque te enseñó, no te va a dejar, no, simplemente Él ya te enseñó, te dijo, no está bien, esto te va a causar problemas, esto te va a traer dolor, esto te va a traer llanto, sufrimiento. O sea, Dios no nos forza a hacer el bien, por eso entra lo del libre albedrío. Ahí están los mandamientos, yo te mando que los hagas, pero aún así tienes tu capacidad de decisión, tu libertad de decidir si lo haces o no. Libre albedrío, libertad de conciencia, libertad de decisión. David tuvo muchas mujeres y por lo mismo tuvo muchos problemas. O sea, así de sencilla es la ecuación. Tuvo muchas mujeres, tuvo muchos problemas. Tuvo varios hijos, también tuvo hijas. Uno de ellos se obsesionó de manera sexual con una hermana, Amnón. Se obsesionó con, si no mal recuerdo, con Tamar, hermana de Absalón. Y con engaños le pidió a su papá que ella fuera y lo cuidara porque se fingió enfermo. Todo era un plan malévolo de tenerla acorralada y después abusar sexualmente de ella, lo cual lo logró con el permiso del papá de que fuera esta muchacha a cuidar a su hermanito enfermo. ¿Qué estoy diciendo? Que sí, no estoy diciendo que David dijo, ándele mija, vaya para que la viole su hermano. No fue así, obviamente, pero sí hubo negligencia de observación, negligencia de estar involucrado con los hijos, negligencia de no ver la expresión de preocupación de la hija. Y después hubo faltas, errores cometidos por David, de que cuando sucede eso no haber hecho o haber ejercido la disciplina necesaria de haber castigado al violador, aunque fuera su hijo, de haber procurado restituir la honra de su hija perdida, de no haberla consolado, de no haber estado con ella en esa crisis, y de que todo esto viera a Absalón, de que su papá ejercía justicia y que a todos los agarraba parejos y a todos les enseñaba igual. No, hubo mucho descuido por parte de David en varios aspectos como padre, mucho descuido. Y esta situación fue permitiendo que en el corazón de Absalón fuera creciendo el rencor, la decepción, el deseo de venganza. Y lo voy a decir aquí de manera clave, de empezar a sentir y buscar la deshonra de su padre. Y así fue, la verdad es que así fue. Empezó Absalón, inclusive al punto no solamente ya no de honrar a su papá, sino inclusive de tampoco honrar a Dios. En el pasaje que acabamos de leer, él inclusive ya involucra a Dios en sus palabras, involucra a Dios, sabiendo que su papá era un adorador de Jehová, y luego le dice, no, pues es que yo le hice voto a Jehová, me tienes que dejar cumplir ese voto a Jehová. Pues claro que David, ¿qué le va a decir?
Pues sí, ¿verdad? Tienes que cumplir el voto que hiciste a Jehová, entonces por lo tanto ve. Él engañó a su padre, lo deshonró con la mentira y con la planeación de derrocarlo, de dar un golpe de estado, haciéndose proselitismo, haciéndose campaña para sí mismo desde Hebrón hacia todas las tribus de Israel. Y fue prosperando hasta el punto en que ya le dicen a David, ¿sabes qué? Tu hijo te ha traicionado, ha estado haciendo campaña a tus espaldas a su favor para derrocarte a ti. Y David decide irse junto con sus hombres, ¿verdad? Porque dijo, no va a hacer que hiera a la ciudad con espada, ¿verdad? O sea, David procurando inclusive cuidar al pueblo. Y pues se fue creciendo, como cuando dicen que una bolita de nieve que empieza a rodar, empieza a crecer y alimentarse de la propia nieve que va arrastrando por donde pasa y se va haciendo una bola gigante de nieve, ¿verdad? Y así pasó en este caso. Absalón cometió actos deshonrosos enormes. Los mandamientos de Dios, aparte de los 10 mandamientos, los otros más mandamientos que dio Dios en su palabra, que se encuentran en la palabra de Dios, en el Pentateuco, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. No podías ver a la mujer de tu padre desnuda porque también estarías viendo la desnudez de tu padre, así lo considera el mandamiento bíblico. Pues este hijo perverso, alimentado con odio y deseos de venganza de Absalón, fue aconsejado de que se acostara con todas las concubinas de su papá y de manera pública y a los ojos de todo Israel, para que viera al pueblo que él ya se había hecho odioso, aborrecible a su papá. Y así lo hizo, por consejo. Claro que a fin de cuentas el que lo hizo fue él, ¿verdad? Él fue el que lo ejecutó. Y así lo hizo y se hizo aborrecible a su papá y a todo el pueblo. Y todo el pueblo lloró y David lloró. Y en su ida David iba llorando, derramando lágrimas por lo que había hecho su hijo. Bueno, en fin, una desgracia. Y aún así, pues David, en su amor de papá, no quería que su hijo muriera. Claro que David conocía toda la historia, sabía todo lo que había pasado. Pero, a fin de cuentas, los hombres de David, algunos de sus hombres, simplemente no lo obedecieron y mataron al hijo. Lo mataron y con saña. Y ya después ya David se entera que a fin de cuentas, aunque él había dado la orden de que le preservaran la vida a Absalón, nada más le llegó un informe que es que así le aconteció a tu hijo, así murió. Y David después llora amargamente la muerte de su hijo, pero fue algo que se fue desarrollando. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Bueno, que David cometió errores como papá. Lo mencioné desde el inicio de la clase de que no somos perfectos, cometemos errores. Pero también mencioné y aclaré que el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre no es condicional. No es condicional a que si tus papás son buenos o malos, si cometen errores o no. No, tú debes de honrar a tu padre y a tu madre con sabiduría de Dios. Hay diferentes casos, diferentes situaciones, pero a fin de cuentas, honra a tu padre y a tu madre. Pídele a Dios sabiduría. Si estás en una situación difícil, muchachito, muchachita, adolescente, joven, adulto, si estás en una situación difícil para con tus padres, si son difíciles de soportar, si cometen muchos errores, si de hecho te dan un pésimo ejemplo, si son enemigos de Dios, o bueno, ruégale a Dios por sabiduría para a fin de cuentas cumplir con lo que Dios manda, porque eso no te lo mandan tus papás, eso lo manda Dios. Dios te dice, honra a tu padre y a tu madre, sin peros, sin excepciones, sin condiciones. Honra a tu padre y a tu madre. Entonces, en esos casos difíciles, pues pídele sabiduría a Dios. Busca consejería de un pastor, busca consejo, si quieres, pues de tu maestro, tu maestra de escuela dominical. O sea, busca
consejo bíblico con alguien más grande que tú, mayor, que te guíe en este caso, que te dé luz. Pero tú preocúpate de cumplir la voluntad de Dios, de cumplir el mandato de Dios de honra a tu padre y a tu madre. Tú preocúpate por eso, ¿sí? El honrar involucra amar. El honrar involucra seguir el ejemplo. No me refiero obviamente a lo malo, sino, pues, miren, es bien sencillo. Alguien puede decir, no, pues yo ya soy mayor, yo ya no vivo con mis papás, vivo hasta lejos de ellos. ¿Cómo puedo honrarlos? Bueno, yo me acuerdo de lo que dijo Juan, el apóstol, que no tenía mayor gozo que el saber que sus hijos andaban en la verdad. Cuando tú vives una vida digna, respetuosa, honrosa, civil, claro que tus papás se van a sentir orgullosos de ti. No importa que haya distancia, inclusive, no me refiero nada más a la distancia física, sino a la distancia de relación, tal vez sentimental, tal vez se separaron habiendo pleito entre ellos, diferencias entre ellos. El hijo se fue porque no aguantaba a los padres, o los padres corrieron al hijo porque no lo aguantaban, etcétera, cualquier situación que se dé. Pero tú vas a honrar primeramente, por eso lo vimos en las clases pasadas, primero honra a Dios sobre todas las cosas, primero honra a Dios. Y Dios también te dice, y además de honrarme a mí, también honra a tu padre y a tu madre. Tal vez la forma de honrar a tus padres es si son abusivos o un pésimo ejemplo o enemigos de Dios o hacen cosas muy malas. Bueno, tal vez la mejor manera de honrarlos es pues apartándote de ellos para no estar expuesto tú al peligro, al abuso o al involucramiento en pecados muy grandes por los que están cometiendo ellos. A lo mejor la forma de honrarlos es pues apartarte de ellos y orar. Orar a Dios para que obre en sus corazones y en sus vidas, para que cambien y para que algún día lleguen a los pies de Cristo y alcancen salvación. Hónralos de tal manera que no le digas al mundo exponiendo lo malvado o errados que están tus papás. No, tal vez la mejor manera de honrarlos es siendo discreto, dejando esa situación nada más entre tú y el Señor. Porque también, ¿qué caso tiene estar exponiendo cosas? Claro que si tienes que exponerlas para prevenir que pase algo malo, bueno, tienes que hacerlo, obviamente. Porque tampoco te vas a hacer cómplice de pecados ajenos. La palabra dice, no participéis de pecados ajenos, consérvate puro. Eso se lo dice, si no me equivoco, Pablo a uno de sus hijos en el Evangelio. No te hagas cómplice de pecados ajenos, no participes de pecados ajenos, consérvate puro. Bueno, entonces les digo, por eso siempre digo, hay que leer la palabra de Dios y estudiarla para adquirir sabiduría y esa sabiduría aplicarla en cada una de las situaciones. Y miren, vámonos a la siguiente porción. Ya habiendo dicho todo lo que pasó de manera resumida, cómo deshonró a Absalón, este ejemplo de cómo deshonró un hijo al papá, cómo deshonró Absalón a su papá David y siendo el rey David. ¿Fueron justificados los actos de Absalón? No, no. Ya existía este mandamiento, ya existía esta ley, honra a tu padre y a tu madre. Absalón debió haber hecho diferentes cosas. Fíjense, ¿cometió errores David? Claro que los cometió. Fatales, horribles errores cometió David. Descuidos tremendos. Pero es que es un hombre conforme al corazón de Dios, sí, pero a fin de cuentas un hombre que también tiene naturaleza pecaminosa y es vulnerable, sensible, expuesto a caer en errores. Y de hecho así fue, cayó en errores grandísimos. Pero como dicen por ahí, en alguien tiene que caber la cordura, en alguien tiene que entrar la sabiduría,
la templanza, el dominio propio. Alguien tiene que actuar de manera correcta. Muchas veces, déjenme decirles una cosa, le va a corresponder eso hacerlo a los hijos, porque tal vez los papás ya llevan toda una vida con ideas cerradas y una forma de vivir mala, y tal vez tú te tocó que en la misericordia y gracia del Señor fuiste alcanzado por Él, salvo por Dios, y estás en el contacto de su palabra y empiezas a aprender cosas de Dios y de cómo se debe vivir la vida y cómo debe dirigirse el cristiano. Pues te voy a decir una cosa, muchachito, joven, jovencita, va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero lo tengo que decir así. Tú vas a ser más sabio que tus papás. ¿Por qué? Porque estás en contacto con la palabra de Dios. Por lo tanto, es tu responsabilidad ante los ojos de Dios que tú actúes cuerdamente. Eso no te va a dar permiso a que te creas más que tus papás y que les digas tú, ustedes son unos ignorantes, que a pesar de que me parieron y que son mayores que yo, ustedes no saben nada de la vida. Yo sí, porque soy cristiano y porque leo la Biblia. Que no vas a hacer algo así. Eso hay otras formas de decirlo. ¿Y cómo? Con tu vida, con tu testimonio, y sin reproches y sin malas intenciones, haciéndolo como para el Señor. ¿Y cómo quiere que lo haga el Señor? ¿Cómo quiere el Señor que lo hagas? De corazón limpio, con buena conciencia, agradando a Dios, siempre haciendo lo recto delante de sus ojos. Ese es el reto que tenemos todos. Yo lo tengo, usted lo tiene. Tenemos que hacerle así. Es la voluntad de Dios. Segunda de Samuel 15, del 13 al 14, dice así: y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. No solamente la deshonra que hizo Absalón de su papá al mentirle, al usar el nombre de Dios en vano, metiéndolo como mentira para llevar a cabo sus planes bajo el permiso del papá de que, bueno, ve, paga un voto. No iba a ir a pagar un voto, iba a hacer campaña para sí mismo, para dar un golpe de estado, para derrocar a su papá, el rey. Y no solamente eso, sino inclusive los planes de asesinar, de matar a su propio padre. Dejó que su corazón se alimentara del odio. Dejó que Satanás metiera en su corazón pensamientos homicidas. Satanás usó hombres alrededor de Absalón para mal aconsejarlo, como lo hace todavía en la actualidad con todos nosotros. Me refiero a que Satanás utiliza a las personas, así como Dios utiliza a las personas, así como te utiliza a ti para ir a llevar las buenas nuevas de salvación, para dar consejo bíblico, para dar palabra de aliento, para dar las buenas nuevas, pues Satanás también utiliza a sus hijos, a los que no son de Dios, para llevar mentiras, cizaña, calumnias, malos consejos, consejos de homicidio, de meterse a las drogas, de ser promiscuo, de adulterar, matar, drogas, homosexualidad, lesbianismo, etcétera, 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 etcétera. Esa es la realidad. Esta es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. Y esta historia muestra que triste y lamentablemente uno de los hijos de David, Absalón, se dejó llenar de tantas cosas malas al punto de desear que su padre fuera derrotado, muerto, y que quedara atrás la historia de su reinado y él ser el nuevo rey. También se dice de Absalón, la historia es larga, ¿verdad? Pero también se dice de Absalón que era muy, pues no sé, muy bello, ¿verdad?
de muy buen parecer, que su cabellera era hermosa, que no había otra como la de él. Pues es obvio que también se dejó llenar de orgullo, de vanidad, vanaglorioso. Pues pensé algo decirlo y a lo mejor van a reírse, pero pues no puedo evitarlo, lo voy a decir así para que los jóvenes no crean que que lo estamos regañando o que esto, que no, como el príncipe encantador, ¿verdad? Todo un príncipe encantador, ¿verdad? Con su melena ahí dorada y saben que esa historia es vieja. Es vieja y empezó en el cielo. Cuando un querubín se llenó de vanidad y se quiso creer igual a Dios. Y después quiso tomar el lugar de Dios, derrocar a Dios, como si eso hubiera sido posible. Claro que no fue posible, ni nunca lo será. Dios es todopoderoso y omnisapiente. Pero viene y enseña lo mismo a los hijos de los hombres. Y este ejemplo es precisamente que hizo eso. Le dijo al hijo: deshonra a tu padre. Hazlo así, 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 así. Se lo dijo a los oídos a través de los consejos de los varones perversos que estaban alrededor de Absalón. Lo hizo en la intimidad, llenándole el corazón a Absalón de odio hacia su padre, hacia su hermano, porque mató al hermano que violó a su hermana, hizo justicia con sus propias manos. Y no he ocultado la parte de los errores que cometió David. O sea, el que debió haber puesto orden en todo eso debió haber sido David, no su hijo Absalón. Su hijo Absalón debió haber visto que su padre actuara conforme a la gravedad de la situación y haber tomado cartas en el asunto. No lo hizo, descuidó a la familia. Es un error, y lo voy a decir así, que también han cometido muchos pastores o misioneros o siervos de Dios en forma general, tal vez hermanos con ministerio de enseñanza o de evangelismo o de ayuda a misiones, no importa lo que sea. No caigamos en la mentira, en el grave error, porque recuerden lo que dije, la palabra de Dios dice que todo esto se quedó registrado en la Escritura para nuestro ejemplo. ¿Qué significa eso? Para que nosotros aprendamos de estas historias, a no cometer los mismos errores. ¿Y de qué error estoy hablando aquí? Bueno, aquí se desenvolvió en una situación en la que el hijo deshonró completamente al padre y a la madre. Y a todas, inclusive en este caso siendo su papá de varias mujeres, pues se acostó con las mujeres de su papá. Hizo un desastre en términos espirituales, morales y de cuanta índole que puedan agregar ustedes. Fue un total desastre. Pero también cabe resaltar aquí el error de que no por el hecho de que tú estés metido en las cosas de Dios, como en su momento lo estuvo David, un varón conforme al corazón de Dios, que le compuso muchos salmos. Pero nunca digas que eso justifica el que tú descuides a tu esposa y a tus hijos, que tú descuides a tu familia, a tu hogar. Cuidado. El servir a Dios nunca ha sido una licencia para descuidar los demás aspectos de tu vida. Jamás ha sido una licencia. Por eso está este ejemplo bíblico aquí, para que precisamente, ¿por qué haber llorado tan amargamente David? Yo creo es lo más natural pensar que él se puso a meditar en los errores que cometió como papá, que él se sintió también en cierta manera culpable por lo que hizo Absalón, porque él debió haber dicho:
yo no actué, no hice lo correcto en su tiempo, no le hice justicia a mi hija, mis otros hijos no vieron que actué de manera correcta, de hecho, actué como si nada hubiera pasado, negligentemente, descuidadamente, abandonadamente. Pero Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Aún y con este ejemplo, aún y con todos los errores que cometió David, el deber de Absalón era el de honrar a su padre y a su madre. Bueno, hermanos, les dije que era un tema algo difícil, pero que si se conociera y se enseñara y se propagara, no solamente ahorita, esto debió haberse hecho desde años atrás para que precisamente ahorita no estuviera el mundo hecho un caos, con generaciones de nuevos jóvenes y adolescentes que triste y lamentablemente en muchos de los casos son disfuncionales. No aprendieron, no fueron enseñados acerca de honrar a sus padres. Por consecuencia, no dan honra y gloria a Dios y no honran a sus padres, ni a sus tíos, ni a sus abuelos, ni a sus mayores, ni a las autoridades. Y el mundo está así porque hemos fallado en haberle heredado a nuestros hijos, nietos, los mandamientos del Señor. Los mandamientos del Señor son vigentes y siempre lo serán en todo tiempo, porque la palabra de Dios permanece para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Lo dijo él mismo y lo cumple. Bueno, hermanos, esta es la clase de honra a los padres. Honra a tu padre y a tu madre. Espero que sea de bendición, espero que les traiga bendición y les voy a decir algo, no quiero dejar algo sombrío aquí, no. Cuando tú ves, te enteras, aprendes algo nuevo en la palabra de Dios, no es tarde para que lo pongas en práctica. Si Dios te concede minutos o horas después de haber leído y entendido y estudiado este tema, aplícalos en esos minutos u horas, días, semanas, meses o años que el Señor te conceda. Aplica el conocimiento de Dios. Aplica la enseñanza del Señor. No es tarde. No es tarde. Haz el bien, haz lo recto, haz lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Hermanos, amigos, el Señor los bendiga.